¿Todos lo tienen? Dice la palabra, Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te alabamos, Dios mío, en esta mañana. Te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar compartiendo tu palabra. Te estamos rogando, Dios mío, ahora que tú nos ministres, Señor, a través de ella. Señor, quita toda preocupación de nuestras mentes y pon, Señor, oh Dios, lo que tú quieres que nosotros aprendamos en este día, pero sobre todas las cosas, Dios mío, ese respaldo de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros de tal manera que podamos ser transformados a través de la meditación de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de una decisión. Diga, una decisión. Una decisión. Ser limpio o leproso. ¿Qué usted quisiera ser? Ser espiritual o carnal. ¿Qué usted quisiera ser? Espiritual. ¿Sabe usted que a veces tenemos esa duda? Porque aunque lo decimos que queremos ser limpios, la pregunta es, ¿te dejarás limpiar? Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de este tema tan precioso. Ser limpio en la presencia del Señor, ser convertido en alguien espiritual en la presencia del Señor. Dice que este hombre llamado Naamán, repita conmigo, Naamán era un hombre valeroso, tenía muchas virtudes, pero era leproso. ¿Sabe usted que lo más preciado que valora el ser humano sobre la tierra es la salud? Cuando la enfermedad llega, todos los demás logros, todas las demás cosas que pueden haber habido en la vida se ven como nada, se ven como algo no importante o no tan importante. Naamán, de hecho, tenía muchas cosas, pero necesitaba ser sanado. Y hay algo que queremos destacar en esta mañana, y es el llamado de cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que muchas personas viven toda su vida cristiana preguntándose, ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi ministerio? ¿Cuál será, qué será lo que Dios quiere para mí? Y de hecho, dentro de la vida de Naamán hubo algo especial de parte de Dios que trató con él, pero hubo alguien quizás que pasó un poco inadvertida y era una pequeña persona, una joven que estaba en su casa como criada, como esclava. Y dice que mientras él estaba leproso toda la vida, quizás desde que cayó con aquella situación, había vivido en la enfermedad, pero ahora esa joven viene y le dice, si mi señor hablara con el profeta que está en Samaria, sería sano. De hecho, muchas veces nos preguntamos, como decía, ¿cuál es nuestro ministerio? Pero la realidad, de mi hermano, es que el llamado nuestro es poder poder salvar a alguno más para que no vaya al infierno. Poder salvar a alguno más para que no vaya a la condenación. Y de hecho, dice Marcos 9, 43 al 48, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del 43 al 48, que dice así, de esta manera. Y qué importante es que tú y yo lo sepamos, porque mientras se vive en discusión, mientras se vive en duda, Marcos capítulo 9, versos 43 al 48, dice, mientras se vive en discusión, ¿cuántas personas están necesitando una palabra de salvación? Y dice en Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala.
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Palabra del Señor. De hecho, aquella muchacha hizo algo tan especial. Ella le habló, ella se sobrepuso a su situación de esclavitud o de quizás sentirse fuera de su tierra, y ella le predicó la salvación a este hombre. Por supuesto que le habló de su necesidad, y Dios nos ha llamado a un ministerio a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es? El ministerio nuestro de cada uno de nosotros es evangelizar. Repite conmigo: evangelizar, discipular y servir. Repito de nuevo: evangelizar, discipular y servir. Y fuera de eso, todas las demás cosas van a ir llevándose a ese rumbo. En Mateo 28, 19 al 20 está ese llamado. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La conversión de Naamán y el trato y la sanidad de Naamán y lo que Dios hizo con él no puede hablarse sin mencionar a aquella joven. No puede hablarse. De hecho, es verdad que Eliseo fue quien se llevó la mayor, quizás el mayor trato, o lo que más conocemos, o lo que más se ve. Pero esta muchacha fue la que lo inició todo. Y de hecho, ¿cuántas veces hay tantas personas o tantos hijos de Dios quizás que pasan inadvertidos, y fueron los que te trajeron al evangelio o te hablaron por primera vez ese día, que quizás no recibiste o no te abriste totalmente, pero ese día el Señor te abrió por primera vez la oportunidad de la puerta de salvación a tu vida. Ahora, ¿qué sucedió con Naamán? Dice que entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hacer nuestra parte. De hecho, estar al tanto de lo que pudiera estar sucediendo a nuestro alrededor. Sabe que muchas veces el enemigo quisiera tenernos tan aturdidos que solamente pensamos en nuestra propia situación. Pero Dios nos está llamando a estar mirando los que están a nuestro lado para poder servir a Dios. ¿Quieres servir a Dios? La palabra de Dios dice: por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dijo el Señor? A mí lo hiciste. Porque el Señor Jesús no necesita sanidad, porque el Señor Jesús no necesita ayuda, porque el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pero sí necesitaba Naamán. La pregunta o la frase en esta mañana, o quizás el elemento clave esta mañana es: ¿qué trabajo pasa Dios para sanarnos? ¿Qué trabajo pasa Dios? No porque Él no pueda hacerlo rápidamente, sino porque no nos dejamos. No nos dejamos sanar.
Y quizás alguien te pregunte o alguien te dice, ¿cómo que no se deja sanar? Si es que muchas veces le ponemos a Dios las cosas difíciles. Muchas veces le hacemos a Dios las cosas difíciles porque Él quiere obrar de una manera, pero yo no me dejo. Yo quiero que Él obre de la manera que a mí se me ocurre. Yo le estoy poniendo a Dios condiciones. Y muchas veces pensamos que somos más sabios que Dios. Te hago la pregunta. ¿Serás más sabio tú que Dios? ¿Seré más sabio yo que Dios? ¿Sabré hacer las cosas mejor que Dios? Y quiero decirle que realmente no hay nadie que sepa hacer las cosas mejor que Dios. Pero eso le pasaba a Naamán. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Él era el necesitado, pero él venía con su grandeza. Él venía con sus caballos, él venía con su dinero, él venía con su orgullo. Y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré limpio, también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sabe usted que muchas veces hemos perdido tantas bendiciones porque no hemos sabido ser suficientemente humildes para oír lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuántas personas cuando Dios le dice esto es lo que debes hacer? No, pero eso no me gusta, o eso no creo que es lo mejor, eso no es lo que yo quiero hacer. Y de hecho, discutir con Dios es una barbaridad. Discutir con Dios realmente es algo estúpido, porque Dios sigue siendo Dios. Y yo simplemente soy un hombre pequeño sobre esta tierra y Él sabe más que yo. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Él sabe más que tú y sabe más que yo. Él sabe qué es lo mejor, Él sabe lo que yo necesito. Y la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿me entiende el Señor? ¿Entiendo yo al Señor? Y te hago también esa pregunta en esta mañana. ¿Qué tiempo pasó entre que Dios trató contigo por primera vez y el día en que verdaderamente te entregaste? A veces pasaron años. Años en los que fuimos golpeados por el diablo. Años en los que estuvimos caminando pero sin realmente recibir. Años incluso en los que dijimos creer en Dios, pero no nos dejábamos moldear, no nos dejábamos sanar. Y muchas veces el Señor está tratando con nuestras vidas, queriéndonos moldear y nosotros huyendo de las manos del Señor, de las manos del alfarero, el único que realmente puede hacernos bien. Y de hecho, el Señor nos dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que lo que Dios piensa y lo que Dios tiene es más alto que lo que yo me puedo imaginar. Discutir con Dios realmente no es algo sabio. Ponernos a contender con Dios no es algo sabio. Y de hecho, Naamán era el necesitado. Todos los días recuerda, yo soy el necesitado, Él es Dios. Yo soy el que necesito, Él es Dios. Yo soy el que estoy pidiendo, Él es el que da. Así que yo pueda venir delante del Señor y convertirme a lo que Él espera de mí. Y así que aquel proceso al que Dios quería llevar a Naamán, aquellas 7 zambullidas en el río Jordán, aquellas 7 zambullidas que Dios le pide a Naamán, estaban hablando de zambullidas en las que él quería hundir cada uno de los orgullos de aquel generalísimo sirio. Los orgullos de tantas veces que quizás llegamos y pensamos, este es mi lado fuerte. Mira, yo vengo al Señor, pero Señor, tú sabes que yo tengo cosas buenas
cosas que tú debieras destacarme. Mira, yo no soy, como decía el fariseo, no soy como aquel y como el otro y como el otro. Yo toda la vida he hecho bien. Y quiero decirle, la palabra de Dios dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. ¿Qué significa? Que no hay nada que yo considere que está tan limpio como que yo se lo pueda presentar delante de Dios. Para mí, para las personas está limpio, pero delante de Dios, cuando lo comparo con Él, realmente es un trapo sucio. Y eso nos habla, ¿verdad?, de la necesidad. El Evangelio viene a hablarnos de que Él nos regala la salvación. Porque si Él nos cobrara la salvación, nadie la podría pagar. Por lo tanto, Él la regala. Él la da por gracia. Dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La sencillez del trato de Dios dice que fue entendida por los más simples, por los más humildes. La sencillez en el trato de Dios. Dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y quisiéramos nosotros hacer una pregunta, ¿cómo que la escondiste de los sabios y entendidos? Y es que el que se considera sabio en su propia opinión, no valora que el único sabio de los sabios es Dios. Y se la diste a los niños. Cuando habla de los niños, no es simplemente que se lo dio a los niños pequeños nada más, sino a los que andan como niños. Cuando el Señor se reveló y llegó a nacer en esta tierra, Él se le mostró a unos pastores. Y ahora cada vez que el Señor hace algo, Él se le muestra a personas específicas que tienen un corazón sencillo, un corazón sensible. Y muchas personas dicen, yo no entiendo nada, yo no siento nada. Bueno, más bien nos vale que nos humillemos. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo rígido, significa entonces que no voy a entender lo que Dios me está diciendo. ¿Qué hizo Naamán? Naamán porfió. Porfió decía, si los ríos de allá de Siria son mejores que los de aquí. Si Abana y Farfar son mejores ríos, ese río Jordán está sucio. ¿Qué hace? ¿Qué me está diciendo? De hecho, yo estaba pensando, cuando yo llegara, viene entonces el profeta, invoca a su Dios, pone su mano sobre mi llaga y yo soy sanado. La pregunta es, ¿y aquí quién dirige y quién dice cómo se hacen las cosas? ¿Yo o Dios? ¿Sabe usted que muchas personas incluso llegan a la iglesia esperando que Dios haga esto, aquello y esto otro? Y si no lo hace, me voy. Y te digo, te lo perderás. Porque Dios sigue siendo Dios. Si quiero que lo haga a mi manera, Él no es mi criado. Él es el Señor. Él lo que hace es por amor a nosotros. Naamán no quería obedecer, pero de hecho, qué bueno encontrar personas sabias a nuestro alrededor. Qué bueno es tener gente que nos aconseje bien. Diga gloria a Dios. Gente que nos aconseje bien. Dice más, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Repite conmigo, 7 veces. Digo, aquí se va mi inteligencia humana. Aquí se van mis logros humanos. Ahí se va mi dinero. Y se zambulla. Allí se va mi salud. Y se zambulla. Ahí se va. ¿En cuántas cosas confiamos antes que en Dios? ¿Verdad? En mis amigos, en mi puesto de trabajo. Pero realmente, cuando la enfermedad llega, cuando entendemos que sin Dios no puedo, en ese momento entonces vienen los momentos de las zambullidas, de las que Dios espera de nosotros. Y si no están esas zambullidas, Dios no tiene trato conmigo, porque dice la palabra que Dios rechaza al orgullo, que Dios rechaza al soberbio, dice, pero Él está cerca, ¿verdad?, del humilde y el sencillo. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Denle un aplauso fuerte al Señor, mi hermano. Dios sigue
siendo Dios. Pero Él hace las cosas a su manera, Él hace las cosas en su tiempo y Él se glorifica en su tiempo. Ahora, habían cosas que este hombre todavía necesitaba en el discipulado. Recuerden que el llamado que Dios nos da es a evangelizar. Naamán había sido evangelizado, pero Naamán llevaba una cosa que se llama discipulado, y esa atención es lo que la persona aprende a ser cristiana, aprende a ser un seguidor de Dios. Y ahora estaba entrando, después de ser sanado, después que Dios hizo un milagro en su vida, entonces estaba entrando a un discipulado. Y dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le intentaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y quizás nos parezca raro todo esto de aceptar un presente, no aceptar un presente, pero en el discipulado muchas veces necesitamos aprender que a Dios no se le puede pagar. Mucha gente está acostumbrada a que cada vez que hace algo paga, y como paga no le debe a nadie. Y este hombre venía y decía, yo quiero pagarle al varón de Dios, él me hizo un bien, yo le quiero pagar a él. Y llega con su carruaje, llega con todo lo que él tenía, dice, y se puso delante de él. Y dijo, se lo puede imaginar todavía con su poco de orgullo, con su poco de, ¿verdad? De logros humanos. Es aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Pero ya había habido un reconocimiento. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le intentaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El proceso del discipulado, el proceso del aprendizaje, es algo que nos lleva a ir poniendo cada cosa en su sitio. Dios número uno y lo demás debajo. Dios número uno, la familia número dos, los demás cosas 3, 4, 5, otros lugares. Pero cuando yo tengo, como tenía Naamán, sus logros en primer lugar, su dinero en primer lugar y su orgullo, entonces llevaba un discipulado. Y Eliseo entendía cómo hacer ese discipulado. Él decide tomar decisiones y quería, número uno, pagar por el servicio recibido, pero además de eso dice que él toma otras decisiones, porque en Naamán no solo hubo una sanidad, sino también hubo una conversión. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Denle otro aplauso fuerte al Señor. Fuerte, un aplauso que es para el Señor. Aleluya. Él está diciendo, quiero llevarme las condiciones que se usan en Israel, los elementos que se usan en Israel para Siria, porque allá en Siria yo voy a hacer el sacrificio, sí, pero a Jehová Dios. Y de hecho él necesitaba llevar también cosas para allá. Él le pide que él pudiera llevar la carga de 2 mulas para poder hacerlo. Decisiones que toma Naamán. Pero también le pide perdón, dice el versículo 18, y en estos perdones Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, hablaba de un ídolo, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Preguntas de esta enseñanza. ¿Quiero ser limpio o leproso? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser espiritual o carnal?
quiero ser limpio y quiero ser espiritual. ¿Sabe que eso lleva un discipulado? Que esto lleva un proceso en el que yo voy cada día dando pasos y de crecimiento. Es muy importante que nosotros podamos entrar en ese proceso también de ser discipulados, pero también ser discipuladores. Aprender a ser discipuladores de las personas a las cuales le estamos llevando el evangelio. Y este hombre, Naamán, estaba en un proceso de conversión. Había entendido que Jehová era el único Dios. Había entendido que él en Siria sería también un servidor de Jehová. Pide perdón también porque él era quien servía al rey de Siria. Y cuando el rey de Siria se inclinara delante de sus ídolos, él decía: yo lo voy a acompañar, pero no porque yo lo sienta, porque yo soy un discípulo de Jehová. Diga gloria a Dios. Y va a haber un proceso en el que cuando alguien está siendo discipulado todavía va a tener relaciones o cercanía con personas que no son fieles. Pero tenemos que saber cómo tratar con ellos para ayudarles, para que puedan también seguir al Señor. Pero el discipulado aquí no es solo con los sirios, sino con todos. Y hasta ahí termina, dice que se fue en paz Naamán a su tierra. Caminó como media legua de tierra. No tengo ahora exactamente la medida porque no es una medida que se usa en estos tiempos, pero fue una distancia relativamente corta. Dice entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomen 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué queremos ser? ¿Limpio o leproso? ¿Qué quiero ser? ¿Espiritual o carnal? A veces, quizás con nuestras palabras decimos, pero nuestros hechos pueden estar diciendo todo lo contrario. Estaba Eliseo teniendo un discipulado con Naamán, pero ahora sucede que también el discipulado llega a la vida de su siervo Giezi. Giezi, de hecho, representa al discípulo que no tiene las motivaciones correctas. Cuando alguien viene, pero no viene por el objetivo correcto, no viene simplemente para ser un siervo del Señor, sino para buscar beneficios para su vida. Y de hecho, él quería los beneficios que tenía Naamán, las cosas buenas que tenía Naamán. ¿Sabe usted, mi hermano? Muchas veces cuando nosotros estamos mirando las cosas que aparentemente son buenas que tiene el que no es cristiano, pudiéramos nosotros también estar en nuestra mente queriendo saltar la cerca. Y hay una historia, ¿verdad? Quizá usted la conoce, de una ternera, una vaquita que la habían criado en la casa, ¿verdad? La habían cuidado, la habían atendido desde pequeña, y la tenían en la casa en un cuartón especial donde ella podía comer, donde ella podía estar bien cuidada. Pero ella veía que por el camino real todos los días pasaban un grupo de vacas muy contentas y haciendo bulla por todo aquel camino. Y ella miraba y decía: un día me voy a ir con esas vacas, un día voy a estar tan contenta como ella. Y recuerden que es una ilustración lo que estoy haciendo. Y un día el dueño se le quedó abierto el portón, y ella dijo: esta es mi oportunidad. Y se salió
del cuartón y se salió con aquellas vacas, iba por el camino también haciendo bulla como ella. Lo que ella no sabía es que aquellas vacas iban para el matadero. Y muchas veces cuando miramos, ¿verdad?, la bulla de los que no tienen al Señor, pensamos que felices están, pero no sabemos que van para el matadero. Aparentemente parece que están felices, aparentemente parece que están realizadas, pero no lo creas. Van de mal en peor. ¿Alguien más puede decir gloria a Dios? Cuando un discípulo anhela lo que es mundano y lo que ellos tienen y hacen, está en peligro. Está en peligro. Muchas veces le he hablado, ¿verdad?, la historia del barbero de Hitler. El barbero de Hitler le dijo en una ocasión a Hitler: ¿Cuántos quisieran tu cabeza y yo la tengo en mis manos? Y eso fue lo que ocasionó que él dijera: mátenlo, porque si ya lo pensó, un día lo hará. Y cuando llega un pensamiento a tu mente que no agrada al Señor, si usted no es capaz de sacarlo de su mente, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:8: en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero cuando llega un pensamiento que a Dios no le agrada y usted no lo saca, ese pensamiento hace nido, ese pensamiento hace espacio, y un día vas a guiarte por lo que ese pensamiento te dice. Cuando un discípulo se mete en terreno de Satanás y no es capaz de entender el peligro, está grave o crítico, ¿verdad? Han visto bastante cada vez que Durán dice, ¿verdad?, hay tantos graves y tantos críticos. La diferencia entre el grave y el crítico es que el grave está muy mal, pero el crítico se está muriendo. ¿Cuándo sabían eso? ¿Ah? El grave está muy mal, pero el crítico se está muriendo. Entonces dice que cuando un discípulo se mete en terreno de Satanás y no es capaz de entender el peligro, ¿está grave o está ¿cómo? Crítico. ¿Está grave o está crítico? Y existirán consecuencias que no podrán ser quitadas, quizás otras sí, porque quiero decirle que la lepra espiritual también mata. Repite conmigo: la lepra espiritual también mata. No solo mata la lepra física, sino mata la lepra espiritual. De hecho, y él hizo tantas cosas que nos asombraría pensar cómo él no se daba cuenta de lo que él estaba haciendo, cómo no podía entender que su vida estaba cada día más abajo. Dice que él siguió a Naamán y de hecho le dice una mentira: mi Señor me manda a que me des un talento de plata y también me des unos vestidos, porque han llegado desde cierto lugar unos hijos de los profetas y no tiene que darle. Y él recibe muchas cosas, pero las dejó en un lugar secreto.